La ciudad de Salamanca está situada a orillas del río Tormes, en la parte occidental de la meseta castellana, a una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar. Su situación en la ribera del río Tormes ha condicionado a lo largo de los siglos el desarrollo urbanístico. Las zonas verdes han quedado confinadas muchas veces entre los monumentos, en los que el dorado brillo de la piedra de Villamayor y todo el arte e historia que encierran se dan la mano. La modernización de la ciudad ha convertido las amplias y luminosas avenidas en apacibles jardines lineales. Las nuevas avenidas y accesos se diseñan con medianas que se ajardinan procurando vistosidad y colorido. Situado entre el convento de las Úrsulas y el Palacio de Monterrey, se encuentra el Campo de San Francisco, la zona verde más antigua de Salamanca. La estatua del santo que preside este jardín y al que debe su nombre, cambió su ubicación ya que anteriormente se encontraba en la parte alta. En principio, estos terrenos estaban destinados a la construcción de 2 cuarteles, pero no se llegaron a construir a causa de las guerras de sucesión. Está considerado como campo libre y abierto desde el siglo XV, en que pasó a ser espacio para uso y disfrute de los charros de la época, gracias a un acuerdo suscrito entre la Orden Franciscana y el consistorio de la ciudad. Caminando por sus paseos, don Miguel de Unamuno, ilustre rector de la universidad, encontró inspiración para muchos de sus escritos que describen la ciudad, como el que dice: Alto soto de torres, que al ponerse tras las encinas que el celaje esmalta, dora a los rayos de su lumbre el Padre Sol de Castilla. Desde que se incorporó como espacio público, el campo contaba con fuentes y lavaderos que se han transformado en fuentes ornamentales que, junto a otros elementos característicos de este enclave, han transformado este parque en un lugar de paseo y reunión para los transeúntes del centro de la ciudad. Cedros, encinas y acacias, junto a bellos ejemplares de olmos centenarios, componen su principal arboleda. Los niños también tienen su recinto dentro del Campo de San Francisco, donde disfrutar de sus columpios y juegos. Los gorriones, habitantes del parque, encuentran en las fuentes el lugar ideal para remojar sus plumas. Los paseos, los caminos y praderas son los lugares favoritos de los visitantes. Los jardines en el corazón de la ciudad se convierten en zonas de paseo y los bancos bajo sus árboles proporcionan descanso y sombra a los transeúntes. Son lugares de encuentro en los que una vegetación bien seleccionada se combina de forma ordenada con los elementos arquitectónicos para crear un conjunto armónico en el paisaje urbano. Los salmantinos solemos decir que esta Plaza de Anaya no tiene desperdicio. Si observamos, a mi espalda tenemos nada más y nada menos que la Catedral Nueva de la ciudad, por la Puerta de Ramos. Si observamos a mi izquierda, pues tenemos la trasera del Instituto Histórico de Salamanca, con una placa en mármol que recoge una frase relativa a la ciudad de Salamanca que pone Cervantes en boca del licenciado Viriera, que es espectacular. Si miramos al frente, pues tenemos la iglesia barroca de San Sebastián, más allá pues las catedrales, la Real Clerecía de San Marcos, y enfrente nada más y nada menos que el Palacio de Anaya, que es una de las joyas del neoclásico en Salamanca. Y por supuesto pues el ajardinamiento, que responde a una disposición de las cosas como un jardín de tan solo hace 25 años y cuyo entorno se debe fundamentalmente a la francesada en Salamanca. Destacan en este bello jardín, junto a magnolios de bello porte, magníficos ejemplares de secoya y cedro. La alamedilla es una cuña verde que se ha ido incrustando en la ciudad poco a poco desde su creación allá por 1880.
Por aquella época fue cuando se proyectó el ferrocarril de Portugal, y los responsables de la obra no empezaron su ejecución hasta que estuvo todo el material necesario reunido antes de comenzar. Todos los elementos quedaron almacenados en un gran solar de casi 25.000 metros cuadrados, de los que casi 9.000 fueron adquiridos por el consistorio, que posteriormente se dedicaron para el uso de los vecinos de Salamanca. Las praderas y parterres poseen gran cantidad de arbustos podados con formas geométricas y esculturas que jalonan algunos de los paseos. El agua es un elemento importante en la Alamedilla. En la glorieta de la entrada del parque está situada la fuente, que es punto central del resto de elementos arquitectónicos. Un lago artificial, rodeado de sauces llorones, es otro importante elemento del parque en el que nadan cisnes y patos. Varios recintos alojan distintos tipos de aves, como faisanes y pavos reales. En este estanque recuerdo de muchacho que había oído hablar del pato a la naranja, que cómo se haría, y entonces no se me ocurrió nada más que la idea de intentar coger un pato para llevárselo a mi madre a que me lo pusiera a la naranja, a ver cómo era aquello. Obviamente me caí al charco y tuve que salir corriendo y me quedé sin pato a la naranja y tardé un montón de años en probar lo que era ese menú. Los gansos y las palomas se alimentan de forma bastante voraz. Comen los granos que aportan sus cuidadores, además de los trozos de pan que les dan los visitantes. No contentos con eso, picotean por todos los rincones por los que pasan, buscando aún más grano y comida en la pradera. La frondosidad de sus árboles alberga gran cantidad de pájaros, como estos mirlos que aprovechan las fuentes y charcos de riego para remojar sus plumas durante el verano. La gran cantidad de bancos que hay a lo largo de todos los paseos y glorietas del parque atraen a los vecinos, que se reúnen durante los meses de buen tiempo en animadas tertulias. Dar comida a los gansos es otra actividad que resulta típica en todos los parques en los que las aves que habitan son lo suficientemente dóciles y confiadas. Este es el pabellón de deportes, donde yo venía mucho a ver los combates de boxeo. Soy un gran aficionado al boxeo y lo sigo siendo, y donde en este entorno comentábamos las peleas, si habían sido bonitas y no, con la gente, y pasábamos muchas horas. Y además me encantaba venir porque es un pabellón muy bonito y forma parte de este parque de la Alamedilla. Durante mucho tiempo, la Alamedilla fue uno de los parques más importantes de la ciudad, junto con el campo de San Francisco. La llegada del invierno no desnuda por completo las ramas de todos los árboles del parque, ya que son algunas las especies de hoja perenne que hay plantadas a lo largo de sus paseos. Encinas, pinsapos jóvenes y variedades de ciprés, cedros, tuyas, junto a algunos ejemplares de acebo. En los días más fríos del invierno, los ciudadanos se acercan a buscar los tímidos rayos del sol, sentados en algunos de sus bancos o caminando por sus paseos. Frente a la iglesia de la Clerecía se sitúa una zona verde remodelada, la Plaza de la Merced, adornada con pérgolas y bancos en los paseos. En un extremo de la plaza se encuentra la estatua del humanista y gramático español Elio Antonio de Nebrija, estudiante y docente en Salamanca y autor de la célebre gramática española que se publicó en 1492. Este jardín en pleno recinto universitario moderno, entre las facultades de Exactas y Ciencias, es un espacio propicio para la distracción y el paseo de los estudiantes. Las plazas de Colón y la del Concilio de Trento, cerca de la iglesia de San Esteban, son un ejemplo de espacios verdes integrados en la trama urbana. En plena floración, los magnolios jóvenes adornan los paseos. Las flores de gran tamaño son muy perfumadas. Entre la variedad de aves que habitan en la ciudad y sus alrededores, no podían faltar las cigüeñas. Ya se trate de jardines, parques o plazas, la gente que pasea por Salamanca emplea y disfruta sus rincones verdes como lugares de encuentro, al sol en invierno
y en la sombra de sus árboles en verano. Nos encontramos en el Parque de los Jesuitas. Es el parque urbano más grande que tiene la ciudad de Salamanca, con 10 hectáreas de superficie, es decir, 100.000 metros cuadrados. Este parque fue adquirido por el Ayuntamiento de Salamanca a la Compañía de Jesús y fue transformado en parque público. Anteriormente era una explotación agrícola dentro de la propia ciudad. De los árboles ornamentales que se han puesto aquí como árbol singular, pues son estos tejos. Su nombre científico es Taxus baccata. Este es un ejemplar piramidal muy bonito, junto con el otro que tengo allá atrás. Es un árbol tóxico casi todo. Esta es la semilla en formación del tejo. Ahora es muy joven. Posteriormente esta parte de aquí es la que se pondrá roja y esa es la parte que se llama arilo y es comestible, no hay ningún problema. Lo que no se debe comer es la semilla cuando madura, que se pone negra. Otra de las características que tiene este tejo, pues que siempre ha sido un árbol mítico, sobre todo en la cultura celta. Siempre se ha contado o se ha oído decir a los chicos y a las chicas: estos chicos te están tirando los tejos. Entonces, como símbolo de buena voluntad, pues se ofrecían ramitas de tejo como símbolo de cariño hacia la persona, y siempre por eso se ha dicho: este chico o esta chica te ha estado tirando los tejos. Como todas las zonas verdes de la ciudad, el Huerto de los Jesuitas es un lugar de encuentro y paseo en cualquier estación del año. Su pérgola fue construida durante la transformación en lugar público, siendo uno de los elementos característicos del parque. Adornada con rosales trepadores, ofrece un paseo agradable en el periodo de floración que puede ir desde un benigno mes de marzo hasta el mes de noviembre en algunos años. En este recinto conviven perfectamente los ejemplares de sombra con variadas especies frutales, a la vez que encontramos especies de carácter singular. Ahora nos encontramos ante el ser vivo más grande del mundo. Es un árbol muy longevo, pudiendo alcanzar más de 1000 años, y de altura puede llegar a alcanzar más de los 100 metros de altura. Recibe el nombre de secuoya en homenaje a un indio americano que descubrió un sistema de escritura para comunicarse con los demás sin saber ningún otro tipo de idioma. En un extremo del parque, los juegos del agua de las fuentes en los estanques reflejan el cielo y completan el paisaje. Cuando finaliza el invierno y la primavera empieza a apuntar, la gran cantidad de especies frutales florecen por todos los rincones del huerto, siendo polinizados con la colaboración de los insectos. Los árboles del huerto de los jesuitas dan cobijo a multitud de especies de pájaros que anidan entre sus ramas y aprovechan el albergue que ofrecen las incipientes hojas durante la primavera para realizar sus cortejos, como estos estorninos. Existen además especies ornamentales como las mimosas, forsythias, turillos, junto a jóvenes y bonitos ejemplares de abeto rojo, ciprés y cedros que con el paso del tiempo conseguirán su peculiar gran envergadura. Los frutales que hay en el huerto producían gran cantidad de kilos de fruta. En la actualidad son los visitantes del parque quienes la recolectan de forma disimulada, incluso antes de su maduración.
Salamanca dispone actualmente de 1,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes, distribuidas por toda la ciudad. Al ser una ciudad tipo medio, tenemos unos 200 espacios que hay que mantener. Entre esos 200 espacios hay espacios de 20 metros cuadrados y hay espacios como este parque de 10 hectáreas y otros parques periurbanos de 70 hectáreas que también entran dentro de los espacios verdes de esta ciudad. El cuidado, mantenimiento y desarrollo de las zonas verdes requiere un trabajo de expertos dirigidos por técnicos muy especializados. La utilización de la maquinaria y los métodos más modernos para realizar las labores de conservación son imprescindibles para cuidar adecuadamente los parques y jardines. Los directores de parques y jardines realizan una visita técnica por la ciudad y cambian experiencias e impresiones sobre paisajismo, sobre el mantenimiento y los cuidados de nuestros espacios verdes, con ocasión del congreso que la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos celebró en Salamanca. En esa cordial reunión y durante una cena de gala, se hizo entrega de los premios a los proyectos y trabajos más sobresalientes. Uno de los rincones más bellos de Salamanca quizás es este, en el que me encuentro en este momento. Lo conocemos con el nombre de Huerto de Calixto y Melibea. Se encuentra encima de la muralla medieval salmantina, en un paraje ciertamente magnífico. Es, como yo digo, la joya de la corona. Estamos rodeados de las catedrales salmantinas, las inmensas catedrales salmantinas, y estamos en un paraje realmente singular. La tradición popular de Salamanca sitúa aquí los amores, los amoríos de Calixto y Melibea, que dan pues, vida como personajes importantes a la tragicomedia de Calixto y Melibea, donde Celestina pues, hizo de las suyas, y donde Fernando de Rojas echó el resto en lo que fue la literatura del Renacimiento, una de las obras más importantes de aquella época. Este bello jardín, reconstruido en la década de los 80, recrea el carácter medieval y el aire romántico que se plasma en las páginas de la Celestina, con elementos como los restos de la muralla, el arco de la entrada y el pozo. La ornamentación botánica de este rincón ha querido mantener el ambiente de la huerta, en el que los frutales de gran porte juegan un papel muy importante. El ajardinamiento incluye plantas de huerta utilizadas de forma decorativa, como estos macizos de plantas de alcachofa, junto con plantas aromáticas. Es agradable pasear por un jardín en el que las ramas de los árboles están cuajadas de frutos comestibles. El nogal es un árbol amante de la luz de exquisitos frutos, ya apreciado desde la época de los romanos, quienes posiblemente lo extendieron por Europa. El fruto está encerrado en una cáscara verde que se reblandece cuando madura, liberando a la nuez de cáscara dura. El huerto de Calixto y Melibea es un lugar de tradición romántica, donde las parejas pasean y encuentran en sus recoletos rincones lugares para la intimidad. El moral es un árbol originario de Asia, cuyos frutos comestibles de color rosado o rojo oscuro cambian a negro púrpura cuando maduran. Las moras, de intenso sabor dulce, son muy apreciadas por los pájaros que añaden variedad en su dieta. El árbol del amor, así llamado por sus hojas en forma de corazón, es también conocido como árbol de Judas,
pues la leyenda dice que fue el árbol en el que se ahorcó. El otoño se cubre de oscuros frutos con aspecto de legumbre, llamados silicuas. De ahí su nombre científico, Cercis siliquastrum. Las hojas dan cobijo a este nido de gorrión que se oculta detrás de los frutos ya maduros. El río ha sido a lo largo de la historia fundamental para el desarrollo urbano de Salamanca y ha formado parte de su cultura. Una obra cumbre de la literatura universal comienza así. Pues sepa vuestra merced ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. La ribera del Tormes es desde la fundación de la ciudad un lugar unido a la misma, que ha pasado a lo largo del tiempo por diferentes estados. La recuperación de las márgenes del río ha posibilitado el disfrute popular de un importante elemento de la naturaleza en la ciudad. El Parque Forestal de la Aldehuela se ha consolidado a partir de los años 90 como el gran espacio verde urbano en el que el río se integra en el patrimonio de los salmantinos. Vegetación de ribera, grandes praderas, alineaciones de chopos en los paseos y pinos en la zona más agreste permiten disfrutar de amplias zonas de sombra. La Aldehuela, por su gran superficie y su carácter forestal, es un auténtico pulmón para la ciudad, y sus instalaciones deportivas lo han convertido en el lugar de ocio por excelencia. Lugar de encuentro y fiesta, concentra a una gran multitud que celebra el Lunes de Aguas. En la actualidad, tiene lugar en la tarde del siguiente lunes al de Pascua. Es una celebración festiva en la que se reúnen familias y amigos en torno al hornazo, empanada rellena de jamón, lomo, chorizo y huevo a veces. Los orígenes de esta celebración se remontan al siglo XVI durante el reinado de Felipe II. Una disposición imponía a las prostitutas de la ciudad el traslado forzoso a la otra orilla del río desde el miércoles de ceniza y durante el periodo de abstinencia de la Cuaresma. Pasada la Semana Santa, regresaban a la ciudad y los estudiantes con tal motivo organizaban una gran fiesta saliendo a recibirlas a la ribera del Tormes con gran júbilo. De conducirlas de regreso a la ciudad se encargaba un curilla picarón llamado el Padre Lucas, nombre que por degeneración ha terminado en el de Padre Putas, personaje principal de la cabalgata de cabezudos que se organiza en este día al que acompañan otros personajes del acervo popular. Juegos, deportes o descanso hacen que los salmantinos se den cita durante todo el año en la Aldehuela y no solo en esta curiosa romería. Los espacios verdes se convierten a veces en verdaderas obras de arte, como estos olmos viejos y secos que han recibido el toque de las manos de varios artistas dirigidos por Agustín Ibarrola.
Otras veces, el jardín se convierte en exposición y acoge el arte en su recinto, como esta que se ha celebrado en el patio chico de los burgueses de Calais. Se trata de un monumental grupo en bronce que Rodin terminó en el año 1886. Esta exposición ha tenido lugar con motivo de ser Salamanca Ciudad Europea de la Cultura durante el año 2002. Salamanca. Historia, arte y cultura, de hermosos y románticos jardines. Paisaje verde y dorado a orillas del Tormes. Es hoy más que nunca una ciudad universal.